Muy bienvenidas y bienvenidos. Estamos iniciando una nueva sesión de nuestros talleres de los días jueves en E4U, estos talleres que semana a semana han convocado a cientos de profesores y profesoras de Chile y de distintas partes del mundo. Estamos esperando que los profesores y profesoras se puedan conectar. Vamos a dar un par de minutitos para eso. Estamos recién iniciando transmisiones desde distintas partes del mundo. Tenemos a Greg Green desde Estados Unidos, Camila que nos traduce desde Portugal, el equipo desde Santiago, desde La Serena, Eduardo está en Pucón. Estamos repartidos por distintos lugares del mundo y también tenemos visitantes de otros lugares. Acá nos está saludando Nicté, dice que ella es de México. Saludos para Nayarit. Desde Nayarit, una ciudad de México. Y a propósito de eso, Salomé, cuéntenos qué podríamos hacer para saber de dónde se están conectando nuestros profesores. Muy bien, hola, bienvenidos a todos y a todas a este conversatorio, ¿cierto?, de fin de año. Y vamos a hacer una primera actividad mientras van ingresando, ¿cierto?, la mayor cantidad de participantes, y también nos vamos conectando con las personas que están a través de Facebook Live. Y la actividad es, vamos a ingresar al siguiente link. ¿Escuchan? Sí, ahí sí. Van a ingresar al siguiente link que dice, ¿de qué lugar nos sigues? ¿Ya? Entonces vamos a observar, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan ir ingresando y apuntarse al lugar físico en el que están. Puede ser a una ciudad cercana, a su país cercano, ¿cierto?, a la capital. Entonces la idea es que puedan ingresar y puedan poner de qué lugar nos están siguiendo, mientras comenzamos con este conversatorio. Perfecto, entonces vamos a dejar el link en el chat de Zoom y también en el de Facebook Live para los amigos que están por esa plataforma, mientras damos unos minutitos para que todos se conecten. Aprovechen de contarnos por el chat también desde qué lugar se conectan para irlos saludando, que nos vayamos conociendo. Y también de qué lugar nos sigues. Allí están puestos entonces el link para que ustedes puedan participar de esta actividad. Y en el chat también nos pueden ir contando. Por ejemplo, Claudia nos dice que está desde el Colegio Galvarino de San Pedro de la Paz. Ellos también han estado anteriormente con nosotros. Silvana nos saluda desde Temuco. Desde Judith nos cuenta que está desde Santiago de Chile. René Alegría nos dice desde Coyipulli, región de la Araucanía. Coyipulli, linda ciudad, la conocemos, hemos estado ahí en el balneario frente al viaducto. Moisés, te comento que ya se está llenando nuestro panel de ubicación, de locación en distintos lugares de Latinoamérica. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, a alguien que nos está escribiendo desde Paraguay, a otra persona que está, Roxana, que está desde Santa Fe, de provincia Santa Fe de Argentina. Tenemos acá varias personas de Chile, más de 6, vamos a ir después a verlas, cada una de ellas. Acá una persona anónima que es de Guatemala. Si pueden anotar sus nombres sería fantástico porque así, ¿cierto?, podemos identificarlos. Marisa desde Guadalajara, México. Nicté Rosas desde Tepic, México también, más al norte, centro de México. Domingo Gómez desde México también. ¡Qué increíble! Maravilloso, muchas gracias por venir. Guatemoc, México. Vamos a ver acá, mira. No alcanzaron a escribir, o alguien se equivocó. Mira, y también tenemos desde la Patagonia, Argentina, Salomé, está Gilda Sadiano, ¿qué te parece? Fantástico. Lorna desde Antofagasta, desde Colombia está Jenny Alejandra Reyes, que también había estado con nosotros también por ahí también, en Facebook nos dice Elda Yáñez, que está de Coahuila, también de México. Mire, tenemos hartos colegas mexicanos, un saludo cariñoso para ellos, qué bueno que hayan podido estar hoy día con nosotros. Romina Toledo nos saluda desde Maipú, Laura Benítez desde Paraguay, Lilian Alvarado desde Guatemala, Laura Carocia desde Argentina, Cindy González desde La Guajira en Colombia, Catherine desde Santiago, Sandra desde el Colegio Galvarino de San Pedro La Paz, Luis Zamora desde Cochabamba, Bolivia, desde la Universidad Autónoma de Nayarit,
José Roberto. Y desde Asunción, Paraguay, Pablo Vázquez del Colegio Internacional. Gabriela Núñez del Colegio Santa Elena en Santiago Centro. Cintia Cardona desde Durango en México. Así es que muchísimas gracias a todos. Desde La Paz, Bolivia, también nos saluda Soledad, René desde Coyipulli, Luz María desde Colombia, Jorge desde Curanilahue, José Aguilar desde Guatemala, en fin, desde muchos lugares del mundo. Qué alegría, qué emoción, qué bueno es que estén aquí reunidos esta tarde profesores con nosotros. Salomé, ¿dónde más por ahí se van conectando? ¿Está muteada, Salomé? Los mismos nombres que ibas identificando: Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia, desde Bogotá y Barranquilla, Guatemala, ¿cierto? De Ciudad de Guatemala, esta no la alcanzo a identificar, y muchas personas desde México también, y además de las personas que estamos conectadas desde, ¿cierto? Desde Chile. ¿Ya? Valparaíso, muchas personas en Santiago, Talca, Concepción, Temuco, y ¿cierto? De Mendoza, también muy cercano a Santiago. Pero desde Carolina Castro, desde Argentina. Se ve muy completo, muy bonito nuestro mapa de ubicaciones. Así es, personas que qué están orgullo. conectadas. Carolina Castro, de Argentina, Uruguay, ciudad de Concepción, en Uruguay. Desde Itapúa, en Paraguay, nos saluda Clara María. Sandra Romero, desde el Colegio Esperanza Joven, Colegio Esperanza Joven, que también siempre profesoras de ese colegio están con nosotros. Bien, hemos dado un tiempo de espera en todo, qué hermoso mapa, qué lindo que los profesores de muchas partes del mundo se estén uniendo en este momento a nosotros. Es para los profesores, este conversatorio es un homenaje a los profesores de Chile y de América Latina y del mundo en general, que han tenido que dar este año una lección tan grande de esfuerzo, de sacrificio, de creatividad, de ponerse a disposición de sus estudiantes buscando nuevas herramientas que les permitan hacer frente a estos tiempos tan complejos que hemos enfrentado con la pandemia, ¿no? Greg nos decía por ahí en una edición anterior que esto era una muralla, era un muro que se nos había puesto en el frente, el momento más difícil de la historia de la educación, y los profesores entonces creativamente tenemos que buscar la forma de, si pasamos por debajo del muro, pasamos por arriba del muro, pasamos por el lado del muro, pero tenemos que pasar porque somos profesores y tenemos el compromiso de educar a nuestros estudiantes. Así que, bienvenidos, damos inicio formal entonces a esta última actividad, conversatorio de cierre del ciclo de eventos E4U que hemos desarrollado durante todo el semestre. Y para comenzar esta actividad entonces, vamos a dejar con ustedes perdón, antes de eso vamos a saludar también a muchos otros profesores que estuvieron con nosotros en el camino, que tuvieron la gentileza de venir a acompañarnos. Bueno, primero partimos por la doña casa, Salomé Cubillos, que hizo muchos de los talleres, nuestra directora pedagógica, que hizo muchos de los talleres que tuvimos, pero también se incorporó el profesor de la UFRO, Ari Ponce, la profesora Griselda Oyarzún, Celso y Jairo de NUMIC, una empresa amiga, ¿cierto? El mismo Greg, que estuvo presente en un par de ocasiones con nosotros, Yesenia Valenzuela, una profesora que también vino a hablarnos de juegos y educación. Y por supuesto, Eduardo Bonime, de Classroommate, Eduardo, con quien conversamos esta idea desde el comienzo, y dijimos, mira, ¿qué te parece si hacemos alguna actividad gratuita para ayudar a los profesores en esta época tan compleja? Eduardo aceptó participar en el primero de estos conversatorios y estuvo presente en varios más, así que con Eduardo vamos a comenzar esta actividad formal. Eduardo, mucho gusto en saludarte, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Moisés. Aquí estamos, pues, desde el sur de Chile transmitiendo, y me quería dar este espacio no para hablar de Classroommate, sino que, como bien tú decías, quiero agradecer de corazón, y esta vez como apoderado, a todos los docentes que estuvieron poniendo todo ese esfuerzo, a pesar de la adversidad, para que nuestros niños pudieran seguir con sus estudios. Quiero agradecer particularmente a Florian Peirano, que es el profe de mi hijo, quien, como muchos docentes aquí presentes, fue un ejemplo de creatividad y garra. Estuvo siempre generando actividades interactivas, dándole retroalimentación a los niños. Yo lo vi de primera fila, yo estuve muy involucrado este año en el aprendizaje de mis hijos, y me tocó verlo en vivo. Entonces no me queda más que darle las gracias, me saco el sombrero, Florian, sos un crack. Y asimismo también quiero mandar un saludo especial al equipo del Liceo Mariano Latorre de Curanilahue, quienes me consta han hecho un tremendo trabajo manteniéndose al día con las tendencias en educación,
con las tecnologías para lograr resultados increíbles. Hicieron un trabajo de ABP con asignaturas transversales que terminó siendo una revista online bilingüe que va a salir al mundo, en la cual exponen todo lo que tiene que ver con las aves de la zona. Está hermoso el trabajo y bueno, ahí vamos a ver cómo hacemos para que esto se publique, se sepa, porque realmente es un trabajo hermoso. Y así, no les quito más tiempo para que pasemos a lo que nos convoca. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas las profesoras y profesores que estuvieron dando ese esfuerzo extra este año, y les deseo lo mejor para el 2021, que se viene con muchos desafíos, y creo que va a ser el año definitivamente del aprendizaje para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por participar hoy y también las veces anteriores. Siempre dispuesto, Eduardo, a compartir con los profesores y profesoras en estos talleres, así que encantadísimo de tenerte de nuevo. Y por la casa. Gracias, Moisés. Por la casa, entonces, desde ESPEC, gerente general de ESPEC, la empresa organizadora de estos eventos, don Javier Lobos, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad es que es una tremenda alegría que en conjunto todos ustedes, junto al equipo de E4U, de ESPEC, a Greg, a Eduardo, y todo el equipo que ha trabajado en esta iniciativa que partió como una idea bien alocada, finalizando el año anterior, de poder establecer una comunidad en la cual no se tratara de negocios, no se tratara más que de aportar a una mejor educación para Chile, para Latinoamérica y para el resto del mundo. Darles los agradecimientos por su participación permanente, activa, en un año que ha sido tan duro, tan difícil, tan distinto además, porque probablemente cuando uno veía películas de ciencia ficción se imaginaba que el futuro iba a ser así, incluso uno se imagina cosas más disruptivas que las que hemos vivido, pero claramente uno se lo imaginaba el futuro, no que este año, ni mañana, ni hoy, íbamos a vernos expuestos a una situación de trabajo distinta. Y naturalmente la educación ha sido uno de los desafíos más grandes que ha tenido el planeta entero. ¿Cómo hacer educación a distancia? Con tecnologías complejas, con cosas que hemos tenido que aprender todos en el camino. Así que solo agradecerles ese gran espíritu que han demostrado día a día en sus clases, inventando formas nuevas. Es nuestra idea poder seguir colaborando en el futuro. Ojalá que el equipo siga con las mismas ganas y podamos seguir un segundo año, un tercero y muchos años acompañándolos en este proceso, del cual todos nos nutrimos, todos aprendemos. Nosotros tenemos algunas ideas, las hemos puesto en funcionamiento y luego nos damos cuenta que tal vez esa no era la mejor forma y hemos encontrado caminos distintos. Así que muchas gracias por todo lo que han entregado a la educación de Chile y de Latinoamérica, y sigamos con mucha energía para este segundo año. Muchas gracias, Javier. Recogimos tu saludo, se lo traspasamos a Agustina, que nos saluda desde Paraguay, a Isaac desde Talcahuano, María Céspedes desde Encarnación, Paraguay, Leonardo desde Galapa, Atlántico, Colombia, desde la Fundación Jóvenes por Bogotá, nos saluda también el Ateneo Comercial. Impresionante la convocatoria de hoy. Y vamos a dejar a continuación el saludo de quien inició este ciclo de charlas, Greg Green, cierto, creador del método Aula Invertida, que ha tenido la gentileza de estar nuevamente hoy día con nosotros, pero en esta ocasión, Greg, tal como lo dicta su método, ¿no?, nos mandó antes el video, así que nosotros tuvimos oportunidad de traducirlo para compartirlo y que disfrutemos en vivo y en directo de este saludo de Greg. Así que vamos con este saludo. Hey everybody, this is Greg Green, and I'd like to just congratulate you on doing a tremendous job during this uncharted time. I think the pandemic threw all of us educators for a loop, and I think that we've had the great opportunity to support our students like never before, and also our families. And I'd like to say congratulations to you because you guys did an amazing job. And now it's time to really reset. Think about the lessons that we learned with online instruction. I think that we can do it even better our second time around.
I think we have the great opportunity to be most innovative in education. The lessons that we learned through the flipped classroom or other online possibilities. And so we have great tools, like for instance, we're really excited for E4U and what they can bring, you know, all the educators, and we're excited about our training in the flipped classroom, because we realized during the pandemic that the homes weren't the best place for students to practice at. And that's what the flipped classroom is all about, giving our students maximum support, feedback, exposure to an expert. You know, that's the most important pieces within our learning cycle. And so we can do that with the flipped classroom. The flipped classroom is really the opportunity for us to have a supportive learning environment, whether it's in class or online. That's why we're so excited about it, and that's why many teachers have turned to it. You know, again, I'd like to congratulate you on a job well done. I think you did an amazing job, and I think you'll continue to do an amazing job. I think we just have so much to offer you through E4U, and also, you know, in our training with the flipped classroom, that it just makes sense. This is a time for us to bring it all together, look at the lessons learned, and then offer a great educational program and process to our students. Again, congratulations on doing an awesome job. And I want to wish you the best of luck. And I hope to see you, you know, in our training, because I think our training can really make the difference, not only for you, but for your school and your students as well. Thank you. Entonces lo que nos dice es que él felicita, ¿cierto?, a los profesores por todo este esfuerzo que han hecho, así que yo se los traspaso esta felicitación en español a todos los que son profesores. Hay profesoras acá, levanta la mano, ¿son todos profesores y profesoras? ¿Sí? Miren, muchísimos son profesores y profesores, excelente, qué bien, qué bien. Entonces, continuando con este conversatorio, vamos a escuchar un poco de un concepto que últimamente está muy en boga, que ha comenzado a ser utilizado para definir esta nueva circunstancia donde los profesores vamos a estar frente a un curso a lo mejor ya no tan numeroso, ¿cierto? Probablemente grupos reducidos, quizás otros estudiantes van a estar desde su casa asistiendo a clase, o desde cualquier lugar en un teléfono inteligente, ¿cierto?, conectado a esa clase, o probablemente ni siquiera en tiempo real, sino que de modo asincrónico, de mucho más tarde, conectándose a una plataforma para ver esta clase. Entonces esto ha dado a pie a la utilización del concepto híbrido, de aulas híbridas para definir. ¿Y qué entendemos por aulas híbridas? Que esto que se nos viene para el 2021, y dejamos entonces a nuestra doña casa, la directora pedagógica de E4U, Salomé, para que nos cuente de qué se trata esto. Muchas gracias, Moisés, pero les cuento algo antes de hablar del aula híbrida, del concepto más allá, ¿cierto? Vamos a invitarlos a que completen el siguiente formulario, porque al final de esta sesión, vamos a hacer un sorteo, ¿ya? Quienes han estado anteriormente con nosotros, ¿cierto?, saben que de vez en cuando sorteamos algunos de los productos, ¿cierto?, o soluciones que tiene Specs para la educación. Creo que... perdón, no podía mandar mensaje. Ahora sí. Ahí está el formulario para entrar a un sorteo, ¿ya? Entonces, para que se queden, porque como les decía, quienes han estado en talleres anteriores, ¿cierto?, a veces hacemos este sorteo, y ahora se lo avisamos desde antes, ¿ya? Para que alcancen a inscribirse, para agregar sus nombres a la tómbola y poder después al final realizarlo, ¿ya? Así que eso primero que todo, y vamos a comenzar también con el concepto de aulas híbridas. Muy brevemente, ¿cierto? Vamos a repasar algunos conceptos para comprender un poco qué está pasando, cuáles son las tendencias, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer además para poder mejorar, ¿cierto?, nuestras clases, ¿cierto?, nuestros centros educativos. Sé que hay también muchas personas del equipo directivo de algunos colegios, personas que trabajan en universidades, ¿cierto? Entonces, importantísimo que también tomar en cuenta que los equipos de gestión, junto con los profesores, ojalá también sea conjunto con la comunidad, pudieran tomar este tipo de decisiones. Por lo tanto, para poder participar en esta presentación, que es una inducción, como les comentaba, hacia el aula híbrida, les voy a mandar el siguiente link, que es para poder
participar de la siguiente presentación, porque la vamos a hacer también de manera interactiva. ¿Ok? Entonces, están haciendo dos cosas a la vez, inscribiéndose en el formulario y tratando de abrir, ¿cierto?, la siguiente presentación. La idea es que cuando, bueno, ustedes ingresan a este link, debería aparecerles también esta presentación, que no se vota siempre, ¿cierto?, pero hay algunas slides que son de participación. ¿Por qué? Porque la primera es una pregunta. Que no me deja avanzar. Ahora sí. Ahora, ¿me confirman si pueden ver si acepta poder escribir dentro de esta presentación? Está ok. Ahora sí, perfecto. A lo mejor era porque la primera presentación no deja votar. Bueno. Ahora sí comenzamos. La primera pregunta es, antes de partir, porque evidentemente siempre tenemos que tomar los conocimientos previos de las personas de nuestra audiencia, de nuestros estudiantes, ¿cierto?, de las personas con las que estamos interactuando, y saber pensar, ¿cierto?, porque todos tenemos ciertos conceptos de lo que puede ser una aula híbrida, yo creo que lo hemos escuchado muchísimo, ¿cierto?, y muchos conceptos que se relacionan con educación y con tecnología y relacionados a que todo esto nos ha llevado, ¿cierto?, desde que comenzó esta pandemia a hacer y a tener, ¿cierto?, tomar ciertas decisiones con respecto a los cambios en educación, ¿ya? Entonces, ustedes ahora pueden ir mirando que estas palabras, ¿cierto?, que se van repitiendo, se van agrandando un poquito. Para ustedes es una sala interactiva, un trabajo colaborativo que mezcla cosas, ¿cierto? Un espacio multimedial, presencial y a distancia, interactivo, es de colaboración, combinación, compartir sala con PC, innovación. No conoce el concepto, también puede ser que no haya, ¿cierto?, lo haya escuchado tal vez, pero no en sí la determinación del concepto exacto, ¿ya? Pero sí hay muchas respuestas que han dado que se relacionan a lo que es una aula híbrida. Ya por ahí escuchamos un complemento, formación mixta, que los estudiantes, ¿cierto?, ahí puedan hacer investigación, un espacio multimedia, bien, semipresencial también. Y hay ciertos conceptos que estuvimos escuchando en algún momento, pero que nos eran bastante lejanos tal vez. Bueno, en Chile, ¿cierto?, se dio mucho un tiempo todo lo que era el aprendizaje online, ¿cierto?, o semipresencial, en donde, por ejemplo, esto es solamente para la educación superior, se daba la oportunidad de poder estudiar a través de dos modalidades, que era en un momento ir, ¿cierto?, una vez a la semana o una vez al mes a un lugar físico para estar con compañeros y profesores, ¿cierto?, y durante el resto del tiempo se iban realizando actividades, se iban viendo material, videos, ¿cierto?, todo de manera online, ¿ya? De alguna forma, ¿cierto?, y en muchos países se dio esto, pero pensado siempre en una educación universitaria o superior, ¿ya? Entonces teníamos algunos conceptos tal vez en educación de lo que podía ser, pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener que llevar esto a la sala de clases, ¿cierto? A un primero básico, a un quinto básico, ¿cierto?, a un segundo medio. Primaria, diríamos, en América Latina, ¿cierto? ¿Cómo? De primaria, diríamos, en América Latina. Exactamente. Bien, entonces vamos a... O básica. Ay, no me avanza esto. Ahora sí. Entonces vamos a tomar una definición de lo que es aprendizaje híbrido y exactamente es lo que algunas personas pusieron, ¿cierto? Si vamos tomando un poquito de concepto, esta palabra, bueno, este concepto en sí es el resultado del cruce de dos elementos que tienen, digamos, un origen que es diferenciado, ¿ya? Pero que este resultado de estos dos orígenes diferentes está totalmente integrado, ¿ya? Por ejemplo, la educación presencial, por un lado, y la educación a distancia, por otro, o online o e-learning. Ahí vamos a ver, ¿cierto?, que esos conceptos también pueden ser sinónimos. Y
Todo esto, la educación presencial y la educación a distancia, medido por una tecnología que los una y que hace que esto sea inseparable, ¿ya? No tenemos aprendizaje híbrido cuando hacemos en un momento presencial un semestre, un semestre online y otro semestre presencial. Tienen que estar conjugados ambos conceptos, ¿ya? Bueno, vamos a tomar también el concepto de aprendizaje en línea, que es, ¿cierto?, este aprendizaje que nos va a facilitar completamente, pero a través de todos los medios digitales poder realizar, ¿cierto?, una clase, una presentación, algún módulo, etcétera. Y esto tiene mucho que ver con conceptos que son relacionados, como el aprendizaje e-learning, el aprendizaje a distancia y el aprendizaje remoto. Si bien el aprendizaje a distancia también lo conocimos en algún momento, ¿cierto?, en los años 90, como cuando se hacían cursos a distancia, pero eran cursos por correspondencia o por carta, ¿cierto? Le pasó a muchos profesores, me acuerdo de esa generación, que estudiaban a través de carta y ellos podían ir aprendiendo porque vivían, por ejemplo, en zonas muy lejanas a donde estaban los centros educativos universitarios, y ellos lo que hacían era aprender a distancia. Te estoy esperando, doctor. ¿Hay alguien aquí? ¿Estás listo para girar? Un segundito, Salomé, que se nos prendió un micrófono por ahí. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, bueno, hoy en día hablamos de educación, aprendizaje a distancia cuando hablamos también de este aprendizaje en línea, ¿ya? Porque se incorporaron herramientas tecnológicas digitales que permiten la comunicación simultánea, sincrónica o asincrónica, entre participantes, ¿cierto?, de estas clases, digamos. Para llevarlo muy en general, porque, ¿cierto?, podemos llevarlos a muchos ámbitos de la educación. Bien, vamos a revisar otro concepto importante que ya se van a dar cuenta por qué lo puse en este momento de la presentación, ya que también es una tendencia muy importante el concepto de metodología activa, ¿ya? Que la metodología activa en sí abarca a muchas alternativas pedagógicas, modelos pedagógicos o metodologías que tienen que ver con que el estudiante, o la estudiante, ¿cierto?, sea el centro del aprendizaje y logre desarrollar todas las habilidades del siglo XXI, ¿ya? Y el docente, la docente, pasa a ser mediador o guía de este sistema, ¿ya? Entre ellas hay varias metodologías activas y estoy completamente segura que ustedes saben muchas de ellas. A ver, ¿qué metodologías activas conocen? Hacemos el mismo ejercicio, podemos escribir, ¿cierto?, algún concepto dentro de esta presentación, ¿ya? Entonces, ABP me pareció gigante ahora de inmediato. Aula invertida, ABP, ¿cierto? ABP es una sigla de 3 palabras, ¿cierto? De 4 palabras. Clase inversa, juego. La semana pasada tuvimos, ¿cierto?, un webinar acerca de gamificación, y ahí Yacenka estuvo dándonos los conceptos y algunos consejos, tips de cómo gamificar en el aula. Así que por ahí también va esa metodología que se aplica al aula. Bien, hay algunas universidades, algunos institutos, años atrás, que comenzaron a aplicar ciertas metodologías activas para fortalecer las habilidades de sus estudiantes, ¿ya? Y dieron muy buenos resultados. Trabajaron con aprendizaje basado en proyectos, que es de ABP, que está ahí gigante, que lo han puesto también muchos de ustedes, proyectos, ¿cierto? Y que lo trabajan para poder darle potencialidad al accionar del estudiante. Y así que el profesor o la profesora se convierta no solo en un mero transmisor de conceptos y de conocimientos, sino que sea el guía para que todos aquellos que están aprendiendo logren su aprendizaje haciendo cosas, ejecutando, ¿cierto?, moldeando, no sé, investigando, echando a perder incluso, ¿ya? Aquí se agregan más conceptos. Pensamiento visual, muy bien. Proceso constructivo, investigación-acción, plantillas digitales, juego, ABP proyecto, muy bien. Ahí tenemos varios conceptos que nos ayudan, ¿cierto?, a completar, ¿cierto?, esta presentación.
Tenemos entonces como metodología activa varias de las que ustedes ya nombraron. Flip Classroom, el aula invertida, ¿cierto? Que teníamos aquí a Greg, a quien Padre. el padre del aula invertida. La gamificación, que también es un concepto que no nació en la educación, pero que sí, ¿cierto? Se han tomado algunos conceptos y elementos del juego para traerlos a la educación. El aprendizaje cooperativo, que también es un elemento que ayuda a desarrollar ciertas habilidades. El ABP, aprendizaje basado en proyectos. Aquí tenemos todas las líneas de AB. Aprendizaje basado en desafíos, aprendizaje basado en problemas, que si bien son muy parecidos, tienen algunas diferencias, ¿cierto?, en cuanto a la presentación de resultados y algunos procesos, y el Thinking Design, que es el pensamiento de diseño, que por ahí también lo anotaron, que esto también no nació de la educación, sino que nació a partir de algunas empresas que tenían que ver con marketing y publicidad, ¿ya? Entonces, tenemos una serie de metodologías que, si bien no son, o sea, estas metodologías no son exclusivas. No voy a hacer solamente gamificación o solamente Flip Classroom, sino que entre ellas pueden enlazarse y pueden utilizarse de manera paralela, ¿cierto? Mezclada, como para poder, o sea, como lo dice nuestra aula híbrida, ¿cierto? Aparte de mezclar el aprendizaje presencial y el aprendizaje online, podemos mezclar además estas metodologías para poder mejorar, ¿cierto?, todo el proceso de aprendizaje de un aprendizaje híbrido, ¿ya? Entonces, hablamos anteriormente de que ocupábamos metodologías activas para desarrollar habilidades de un ciudadano o ciudadana del siglo XXI. ¿Qué habilidades debe tener un ciudadano del siglo XXI? Vamos a ver. Entonces, uso responsable de tecnologías. Muy bien. Nos dimos cuenta este año de que necesitábamos una alfabetización digital para nosotros, ¿cierto? Profesores y para nuestros estudiantes. Y también incluso para padres y apoderados. Porque el uso de tecnología, si bien va en aumento, y ha ido a aumento en los últimos años, pero no había este desarrollo de uso responsable y de alfabetización digital, ¿cierto? Que es una habilidad muy importante. La asertividad, muy bien, autoaprendizaje, pensamiento crítico, conocimiento sobre el uso de sus datos e información personal, también tiene que ver, ¿cierto?, con el cuidado en redes, pensamiento crítico, por acá habilidades tecnológicas, libre pensamiento, alfabetización digital, habilidades en el campo de la informática y herramientas digitales, creatividad, pensamiento reflexivo digital. Muy bien, o sea, acá han nombrado la mayor parte de las habilidades que en el caso de Chile, el Ministerio de Educación nos dice que debemos desarrollar, ¿cierto?, en nuestros estudiantes para formar ciudadanos del siglo XXI. Perfecto, o sea, estamos prácticamente en los mismos conceptos, muy similares. Los autodidactas, poder aprender a administrar el tiempo de aprendizaje, juicio crítico, pensamiento social, muy bien. La adaptabilidad, eso también es una habilidad que se va desarrollando porque sabemos que estamos en cambios que son muy vertiginosos y estos cambios, ¿cierto?, tenemos que ir aprendiendo a utilizarlos. Nos pasa incluso cuando nos actualizan el correo electrónico, cuando nos actualizan las redes sociales o alguna aplicación, ¿cierto? Tenemos que nuevamente aprender a utilizar. Vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son las habilidades del siglo XXI? Según el Ministerio de Educación de Chile, evidentemente en toda Latinoamérica son muy generales los que se van trabajando, ¿cierto? Pero en Chile, las que están determinadas para trabajar desde el año 2018, 17, 18, no recuerdo exactamente el año, pero son las siguientes: alfabetización en tecnologías digitales y de la información, y alfabetización en información, la creatividad, pensamiento crítico y metacognición. Por otro lado, las de comunicación, que son colaboración y comunicación, y la ciudadanía, vida y carrera, responsabilidad personal y social. Y si se fijan, las nombraron ustedes anteriormente casi todas. Ya estas son las habilidades que tenemos que desarrollar. ¿Por qué para estudiantes del siglo XXI? Porque ya no estamos educando a personas que nacieron en el siglo XIX, ¿cierto?, a fines del siglo XX.
La forma de la sala cambió, la información, por ejemplo, el contenido está en internet, está en libros, ya no es transmisión de una persona hacia otra, ¿cierto? Como se hacía antiguamente. El profesor y la profesora ya no es el centro del conocimiento, sino que el conocimiento se comparte. Por lo tanto, las habilidades van cambiando de acuerdo a las necesidades de cada sociedad. Y la sociedad está solicitando personas que tengan estas características. Para desarrollar estas características debemos desarrollar ciertas metodologías que vayan acorde. Y para eso el aula híbrida, ¿cierto?, es capaz de desarrollar todas estas habilidades. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una aula híbrida, pero el profesor o la profesora está solamente hablando y el estudiante desde el otro lado de su computador lo que hace es escribir? No estamos desarrollando ni habilidades del siglo XXI, ni metodologías activas, y además estamos, ¿cierto?, educando en lo que podría ser, no sé, a un estudiante que nació, no sé, post-revolución industrial, ¿cierto?, o principios del siglo XX. Entonces, tenemos que pensar en qué es lo que nos piden, a pesar de que muchas veces, y ¿por qué lo digo? Porque trabajé en colegio durante muchos años, nos resistimos a los cambios. Y los cambios nos tenemos que dar cuenta que tenemos que tomarlo como parte de nuestra vida docente, ¿ya? Y también aceptar esto. ¿Por qué utilizar las modalidades mezcladas del aprendizaje híbrido? Porque desarrollamos metodologías activas, porque incrementamos el acceso al conocimiento y a la flexibilidad. Le dimos una tremenda oportunidad a estudiantes de poder ellos buscar la información que estaba generalmente en libros o que se les sabía el profesor o la profesora de memoria, y además flexibilizar las clases, ¿cierto? Flexibilizar la evaluación, flexibilizar el seguimiento y además el costo-efectividad, ¿cierto? En algunas situaciones es mucho más beneficioso. ¿Qué elementos debe contener un aprendizaje híbrido? Bueno, en teoría sería lo siguiente: aprendizaje sincrónico, porque en algún momento se deben unir tanto profesores con estudiantes compañeros en un momento físico, ¿ya? O ¿cierto? A través de la manera online, pero deben estar todos. El aprendizaje autónomo, que es algo que, ¿cierto?, nos ha ido costando porque los estudiantes, sobre todo los más pequeños, eran muy dependientes de profesores y de padres. Entonces hay que desarrollar en ellos este aprendizaje más autónomo, y no hablar también los de secundario y enseñanza media, que también necesitan, algunos de ellos, un poco de autonomía. La colaboración, la evaluación y, muy importante también, el material de apoyo. Tenemos que también ser conscientes de que no podemos solamente hablar, no podemos solamente entregar una guía, sino que tenemos que tratar de deslizarnos por los diferentes materiales que hoy en día existen y que la tecnología nos da la posibilidad de ejecutar, ¿cierto?, de crear o de compartir, ¿ya? Profesor o profesora presencial, ¿qué es cómo se debe preparar un profesor? Tenemos que prepararnos mucho. En ningún momento nos dijeron que esto iba a ser fácil, ¿cierto? La pandemia nos pilló a todos en un momento muy difícil, pero para eso tuvimos que hacer varias cosas. ¿Cómo nos deberíamos preparar? Realizando planificaciones, ¿cierto? Realizando una organización de la información, tratando de participar, ¿cierto? De tener una presencia, aportes, de realizar interacción profesor-estudiante o entre estudiantes, hacer un seguimiento, dominio de la tecnología, que, ¿cierto?, es evidentemente importante para este tipo de aprendizaje, capacidad de respuesta también, poder responder en el momento adecuado, colaboración entre docentes, y aquí va a ser muy importante también poder compartir entre nosotros para poder bajar nuestra carga laboral, y el tiempo de docencia y carga docente, que eso también ya es un tema de, por ejemplo, sobrecarga laboral, tratar de organizarla, ¿cierto? Y poder tener estos tiempos para hacer cada una de todo lo que tenemos que hacer. Y los estudiantes y las estudiantes. Bueno, para ellos, ¿qué esperamos? Esperamos que puedan organizarse, ¿cierto? Que sepan qué momento es un espacio educativo y qué momento es un espacio para el recreo, ¿cierto? Para hacer otro tipo de actividades. Ellos van a tener que implementar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en su aprendizaje, las tienen que ir incorporando. Ellos también, de alguna manera, tuvieron que aprender rápidamente todo este tipo de tecnologías, al igual que profesores y padres, ¿cierto? Planificación de su aprendizaje, que va a ser menos dirigida por el profesor, ¿cierto? Ahora, tomando en cuenta de que
profesores ocupaban generalmente sin metodologías activas un 80% de clase y el 20% lo hacían los estudiantes, ahora la modalidad es que sea al revés, que la mayor cantidad de tiempo la desarrollen los y las estudiantes y menos el profesor, ¿cierto? Y la interacción social virtual con características diferentes. Esto nos pasó porque tuvimos que aprender a que hay que apagar la cámara, que se activa o desactiva el micrófono, ¿cierto? Cuando hicimos clases virtuales, y todo un mundo nuevo que también ellos tuvieron que aprender, ¿ya? Bueno, el equipamiento. Esto también es un punto importante, porque si hablamos de aulas híbridas, las aulas híbridas tienen un componente de equipamiento, ¿cierto? Técnico, tecnológico, que debe tener la institución, o el profesor, la profesora, o la comunidad educativa para poder hacer estas clases híbridas, ¿ya? Entonces, para docentes y estudiantes, el equipamiento básico y absolutamente necesario, que es el acceso a Internet y un equipo para la conexión, como pueden ser tablets, teléfonos móviles, computadores, ¿cierto?, laptops, etc. Tiene que ser lo mínimo que debe tener un estudiante y un docente, ¿cierto? Si no, no podemos crear un aula híbrida. Y por parte, ¿cierto?, para el aula híbrida en sí, lo concreto de esta sala, ¿cierto?, que tiene que estar de alguna manera también equipada y adaptada para estos aprendizajes híbridos, ¿ya? Hemos visto que muchos colegios, muchos establecimientos educacionales han desarrollado y han tratado de alguna forma, ¿cierto?, de adaptar las clases. Algunos colegios hacen que vaya un grupo de estudiantes, después la otra semana va el otro, ¿cierto? Y todo esto potenciado por el tema de la pandemia. Por lo tanto, ¿cierto?, las salas que conocíamos, salas, ¿cierto?, ordenadas, pequeñas, a lo mejor han tenido que irse adaptando, poner nueva tecnología, ¿cierto?, adaptar los computadores, adaptar incluso los enchufes, ¿cierto?, para conectar la corriente. Entonces, también, bueno, necesitamos toda una adaptación de la sala de clases para este aprendizaje híbrido, y necesitamos también, que esto es muy importante, una plataforma de gestión online donde podamos hacer una entrega de contenido, y una plataforma, ¿cierto?, de conferencia, ¿ya? Elegir una de las muchas posibilidades que nos entrega hoy en día el mundo online para poder hacer las reuniones, y otra importante, como les comentaba, para entregar el contenido, ¿ya?, que tiene que ser fijo. Bueno, el equipamiento de fácil acceso, ojalá lo más fácil posible para que no sea un problema tener que estar transmitiendo, porque me imagino si tengo estudiantes en mi sala y tengo estudiantes al otro lado, ¿cierto?, de la pantalla, yo lo que quiero es llegar, conectar y hacerlo lo más rápido posible o lo más fácil posible también, ¿cierto? Y accesorios como micrófono, audífonos y cámaras, ¿cierto?, para docentes que en el momento que lo necesiten, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar acá. ¿Cómo lo logramos? No todo es fácil, realmente no lo es, ¿ya? Con una adecuada planificación, organización, comunicación y proyección como comunidad educativa. Evidentemente, ¿cierto?, muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero es la comunidad la que tiene que ir avanzando en estos nuevos desafíos. A veces podemos ser impulsores de estos cambios o impulsores del desarrollo de estos aprendizajes, pero necesitamos también apoyo de la comunidad para poder desarrollarlo adecuadamente. Sí, por Muy ejemplo, bien. Alejandra Cosio nos dice que si el estudiante es pasivo, solo se está virtualizando la clase. Claro, exactamente, que es lo mismo que pasa si el estudiante es pasivo y no es autónomo en su aprendizaje, no participa, es lo mismo que un profesor solo hablara y los estudiantes escucharan, ¿ya? O sea, tenemos que hacer que el desarrollo de ambos, tanto de profesores como de estudiantes, sea lo más activo posible. ¿Cómo hago que mis estudiantes se entretengan en una clase virtual y no estén callados? A lo mejor utilizando algunas herramientas de participación, de colaboración, elaborando estrategias para que ellos puedan contactarse, puedan hacer grupos online o con los que están presencial. Entonces, ahí hay muchas estrategias que podemos desarrollar para, ¿cierto?, que no nos pase que sean los estudiantes los que no quieran estar acá, porque, ¿cierto?, nuestra clase no se enfoca en metodologías activas, sino que se enfoca en metodologías pasivas, ¿ya? Muy bien, vamos a ir finalizando esto. Ya, evidentemente me demoré un poquito por el tema del problema que tuve con Menti, ¿cierto? Pero ahora vamos a ir generando algunas preguntas dentro del mismo Menti
para Greg Green, ya para el fundador de Flipped Classroom. Así que si pueden ir dejando, ¿cierto?, estas preguntas van a ir apareciendo, y con ayuda de Camila, que es la traductora que hoy nos acompaña, vamos a ir haciéndole preguntas a Greg, y él va a ir contestando, ¿cierto?, para poder también saber un poco, porque si bien sabemos que el aula invertida, decimos ya aula invertida al revés, pero hay cosas que a lo mejor queremos saber. Él la creó, él la fundó, por lo tanto, cómo, por ejemplo, él fue haciendo los cambios, no sé. Ahí ustedes, no voy a decir nada más para que ustedes mismos hagan las preguntas, ¿ya? Así que... Salomé, entonces viene pronto Greg. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta de los videos anteriores que enviamos, pueden hacerlo. Y está por ahí el profesor Mario Saavedra también, que nos iba a complementar eso, y lo que nos mostró Salomé de las aulas híbridas y todas estas metodologías, por supuesto, que tienen mucha conversación con aula invertida, que aula invertida, además de ser una metodología para la clase, también ha pasado a ser una especie de paraguas donde se gestiona el establecimiento completo, ¿no? Greg nos va a explicar un poco más de eso, porque ya traspasó la barrera del aula, y ahora el aula invertida también tiene que ver con la gestión de los establecimientos educacionales. No sé, Mario Saavedra, si estás por ahí. Acá estoy, estimado. ¿Me escuchan todo bien? Ahí está don Mario, mucho gusto de saludarlo. Está por ahí, se ve, mire, se ve chiquitito. Ah, no, ahora sí se ve bien. ¿Ahora sí? Sí, tengo el poder acá en mis manos. Bueno, yo les voy a presentar, mi nombre es Mario, les voy a presentar nuestra aula híbrida. ¿Ya? Los subcomponentes principales es una pizarra interactiva. Voy a compartir pantalla en estos momentos para que puedan ver lo que yo puedo hacer. Bueno, nuestra solución está compuesta por una pizarra interactiva más una cámara que tiene las tres funciones. Tiene video, audio y micrófono, ¿ya? Entonces yo desde acá lo estoy escuchando a ustedes y ustedes también me escuchan, ¿ya? Y me pueden ver. Bueno, ¿cuál es la ventaja de la pizarra interactiva? Que yo estoy compartiendo y ustedes ven en simultáneo lo que yo estoy haciendo, ya, los que están desde sus casas. Y las personas que estarían acá, los estudiantes que estarían en nuestra sala, estarían mirando lo que yo estoy haciendo de forma inmediata. También, lo otro para complementar lo que decía Salomé, es mostrar un poco nuestra plataforma, que es plataforma para los estudiantes. ¿La ven bien, cierto? Sí. Ya. Bueno, esta plataforma nosotros podemos, como profesor, podemos ir subir diferentes tipos de material, ya sea PPT, archivos PDF, archivos Word, y también podemos colocar los videos de nuestras clases presenciales o sincrónicas. Y también podemos hacer diferentes tipos de actividades, como la que está acá, que es una de comprensión lectora. Entonces yo acá puedo subir este material para que los niños o estudiantes vayan leyendo, ¿cierto? Y después de leer, pueden ir haciendo diferentes tipos de actividades. Perfecto. Don Mario, ¿usted nos puede dar un zoom para verlo más de cerca? A ver si lo podemos ver, reconocerlo, ¿no? Voy para allá. Perfecto. Clarísima la explicación, don Mario. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de aula híbrida. Agradecemos a la Universidad Central de Chile que tiene instalada esta tecnología que nos permitió estos segundos para poder mostrarla en vivo directo y hacer sentido con lo que explicaba Salomé, ¿no? ¿Por qué es híbrida? Porque, claro, ahí Mario tendría estudiantes presenciales, online, que podían verlo después. Don Mario, ¿alguna otra cosa que nos quiera mostrar ahí? Ahí estoy mostrando una actividad. Esta actividad ya la pueden hacer los estudiantes desde la plataforma, desde un celular, desde un computador o desde una tablet, ¿ya? También es bien interactiva para poder generar un entusiasmo a los estudiantes, ¿ya? Y aquí yo estoy completando la actividad y puedo verificar cómo me fue. Ojo, yo no tenía esto ensayado, así que no me agarré. Y me fue ¿ya? Pero eso era mostrar un poco nuestra aula híbrida, ya que se complementa con lo que está dentro acá de la sala, más una plataforma para que los estudiantes y los profesores puedan evaluar y hacer actividades. ¿Ya? Eso solamente, estimados y estimadas, y agradecer su presencia. Muchas gracias, Mario. Entonces ahí tenemos gracias. Ahí tenemos el ejemplo de lo que nos explicaba Salomé de esta aula híbrida. Y bueno, y entonces, ¿cómo conversa por aquí? Ah, perdón, ¿tenemos una pregunta por ahí? ¿Yo? ¿Sí?
Por favor, René. Ya, lo que pasa es que yo quiero diferenciar una cosa que es la educación invertida y lo otro, la híbrida. No tienen, o sea, sí tienen relación o podrían tener algún grado, ¿no es cierto?, de similitud, pero eso es diferente. Entonces, porque nosotros en la educación invertida, uno los orienta, pero ellos comienzan el tema y la clase, y después en el aula nos vamos orientando y vamos afinando los detalles, una cosa así. Después, el problema grande que tenemos, porque se ve fantástico, pero yo no sé si esto está diseñado para un colegio ABC1, como se dice en Chile, de gran nivel económico, puesto que nosotros no tenemos, en la ruralidad no tenemos internet. Muchas familias, y eso lo comprobé en este año de clases, prefieren comprar el kilo de pan que gastar la plata para internet, así de grave. La única posibilidad de tener algún tipo de alimentación extra eran las 12 canastas que se entregaron a través de la Junaed, y el gobierno había prometido cada 15 días y le entregaron una vez al mes. Además, en Chile no hubo ningún recurso fresco para educación. Nosotros tuvimos muchos problemas, por ejemplo, para comprar tablets, para, Sí. René, para la verdad habilitar es la que escuela con internet. nosotros hemos trabajado con varios... Yo Perdón, entiendo dale. el modelo, pero la mayoría de la gente en Chile, eso en el fondo. Sí, De yo todas concuerdo que hay algunos establecimientos que pueden no tener los recursos, pero también hay un montón de otros colegios que sí, porque la pizarra interactiva no Por es un eso. recurso nuevo, la tienen los colegios hace 10 años. Al revés, ahí hemos recuperado tecnología que los colegios tenían un poco olvidada, ¿cierto? Las pizarras que en su momento se habían implementado sin mucho éxito, y esta ha sido una oportunidad. Y en el fondo, un colegio que tiene pizarra interactiva y que tiene internet no tiene que gastar nada, no, los profesores estamos. Entonces, nos hemos puesto en los zapatos de los establecimientos y de la universidad, y por eso es que esta posibilidad está. Hay otras que son con televisores, que son pantallas interactivas, y ahí concuerdo contigo que habría que tener muchos recursos. La verdad es que esto, si no lo usas como pizarra... Igual lo vamos a hacer tener una que hacer, acotación. pero a costa de los profesores. ¿Entiendes? Sí, los profesores son súper necesarios porque y son René. necesarios. No, por favor voy a pedir acá porque tenemos a Greg esperando, entonces necesitamos avanzar, que él venía mucho antes. Sí, Moisés, Salomé. lo que pasa es que no estaba haciendo una similitud entre aula invertida y aula híbrida. De hecho, definí el aula híbrida y nombré que el flipped classroom, el aula invertida, puede desarrollarse dentro de un aula híbrida. Ahora, Greg, también pueden preguntarle, el aula invertida, el flipped classroom, se puede desarrollar sin tecnología también. ¿Ya? Esos son elementos diferentes. No he definido el aula invertida, solo definí el aula híbrida, de esto estábamos hablando, ¿cierto? Y lo que hice fue nombrar que el aula invertida se puede utilizar en el aula híbrida. ¿Ya? Solo para dejar claro ese concepto. Evidentemente hay una brecha gigante, René, y reconozco que en Chile lo existe. O sea, no vamos a negar eso, y que es algo que estamos en deuda con nuestros niños y niñas, con los colegios sobre todo rurales o que están en sectores vulnerables. Ojalá pudiéramos hacer más cosas en ello, y en eso así te doy toda la razón, porque es mucho más difícil. Tenemos escuelas también que están sin internet, pueden tener muchas cosas, entonces ahí hay que buscar ciertas soluciones, pero sí concuerdo contigo que es sumamente difícil. Y otra acotación importante es que aula invertida tiene que ver con un cambio en las prácticas y no tiene necesariamente que ver con tecnología, se puede hacer sin tecnología también. Es un tema que hemos discutido largamente con Greg, que se tiende a confundir, una confusión muy terrible, porque en el fondo se entiende que hay una limitación porque uno no tiene la tecnología, pero se puede hacer sin tecnología, y de hecho podríamos conversar de eso con Greg ahora. Sí, eso es lo que quería decir, que no hablamos de aulas híbridas y de aula invertida como si fuesen símiles, sino que dentro del contexto de lo que se está denominando aulas híbridas, que Salomé explicó que tiene que ver con varias cosas, hay distintas metodologías que en este tiempo se están aplicando basadas en proyectos, y una de ellas de aula híbrida. Nosotros creemos que aula híbrida es muy pertinente porque además permite gestionar, pero en realidad no tiene sentido que lo explique yo. Prefiero dejar entonces a nuestro especialista, ¿cierto? Greg, el fundador de la metodología, y que a quien damos la gracia por la espera. Greg, muchas gracias. Camila entonces toma aquí esta parte para ayudarnos
con la traducción de las preguntas, y como la idea esta de un conversatorio donde ustedes puedan justamente aclarar estas dudas, pues se puede implementar aula invertida sin tecnología. En una oportunidad anterior ya Greg nos contó cómo era eso, nos dijo que sí. Por ahora vamos a partir con una pregunta general. Camila, y aquí para todos los colegas que están presentes de distintos lugares de Latinoamérica, por si hubiese alguno que no está todavía muy familiarizado con el concepto de aula híbrida, te pediría que partamos con Greg y una pequeña definición, si tú pudieses pedirle a Greg que antes nos cuente, nos ponga en común respecto a esto de aula invertida. Okay. Hi, Greg. So the first question that we have is to give a little bit of context about flipped classroom. And if you can tell us, like in general terms or an overall, what it is, this methodology. Sure. Well, listen, I see myself on camera and I didn't realize I lost all my hair. So, that's one of the things, right? So, one of the things that the flipped classroom is really, not a framework. It's just simply reorganizing our lessons, so that we're more supportive for our students. So it's really an organizational tool around our current lessons. And so, there's problem-based learning, there's mastery learning, there's, project-based learning. Those are theories, but, the flipped classroom is just a simply reorganizing your current lessons to be more supportive to your students. Period. That's it. Okay. Bueno, primero Greg comentó que cuando se veía en la cámara se daba cuenta que se le había ido el pelo y que aula invertida es principalmente una manera de reorganizar las clases para apoyar de mejor manera a los estudiantes. Es básicamente eso. Es como, y volvió a repetir, cómo se reorganiza la manera de hacer las clases para dar un apoyo mejor a los estudiantes y que las clases sean más provechosas. ¿Hay alguna otra pregunta? What's really important, this is the one question that people always ask me about the flipped classroom. Esperan aquí por el chat que nos estaban haciendo un par. Ay, estoy muteado. Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, estaba en silencio. Sí, en este tiempo de pandemia, Camila, que lo que nos decía acá René y otros profesores nos comentaban las dificultades que tiene esto desde el punto de vista de los recursos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los recursos imprescindibles para poder implementar el aula invertida? Okay, so before one of the teachers who is participating were talking about, like, for example, in Chile, how there are some economic issues around, like, trying to, like, in different kinds of schools. For example, there are schools that doesn't have a lot of money. So, which are the resources that are needed to implement a flipped classroom? Or so you can implement the flipped classroom because what you're, without technology or with technology, it just depends on your circumstance, right? So what you're doing is you're actually sharing information with students to review before class so that you can practice with your students in class with you, whether that's online or live in the classroom. And now there's different ways to share. You can simply email students, or you can use a fancy tool. But the concept is that I want to share review material and have students do simple exercises to get ready for the practice that we're going to do in class. And you can do that simply or a little more complex based on your situation. So it really depends on your students' access and your access. It depends on sometimes your budget, but everybody can do the flipped classroom because you can share some sort of information
for students to review, and then have students just come and practice, whether you're online or actually, in a classroom setting. Ok. Respondiendo a la pregunta, Greg lo que dice es que el aula invertida se puede hacer con o sin acceso a, o sea, con o sin, con o sin tecnología. Básicamente en lo que consiste es que el profesor comparte la información con los estudiantes antes de la clase para que los estudiantes puedan llegar preparados a la clase y el tiempo de clase se ocupe más en ejercitar esos conocimientos y así profundizarlos. Y eso se puede hacer a través de el profesor enviando la información por un correo electrónico, o se puede hacer a través de herramientas más complejas y desarrolladas, y tecnológicas, por ejemplo. Pero principalmente se trata de compartir previamente la información para que los alumnos lleguen a la clase ya informados y el proceso de la clase pueda hacer un trabajo más profundo respecto de esa información. Y si se hace más simple o más complejo en términos de tecnología, tiene que ver con el presupuesto del colegio, el presupuesto también de los estudiantes. Esas son variables que tienen que evaluar, pero al origen, el aula invertida se podría hacer con o sin recursos, con o sin internet, etc. So you can, here's the follow-up. You can practice soccer on a beautiful field, or you can practice soccer in your backyard. You're still practicing soccer, right? And so that's what we have to remember. The most important thing is practice. You're practicing with your students because they're the ones who need the help. They're the ones who need to, connect dots. They're the ones who need to be able to use your expertise in order to make progress in their understanding. That's the most important pieces. Now, whether you do that through technology or whether you do it with limited technology, that's okay. The idea is that you want to be able to practice with your students, give feedback to your students, allow students to move, maybe, allow them to create a personalized learning plan for your students, so that way, you're the expert in the room and they need you. And we can see that today, with our pandemic, we can see how important teachers are, how important the school is to the community. And, it's more important now than it ever was before. Ok. Greg estaba haciendo una analogía con practicar fútbol, por ejemplo. Uno podría practicar fútbol en un campo de fútbol de pasto verde y elegante, o uno podría practicar afuera de su casa. Lo que importa es practicar. Eso es lo único que importa. Y de eso se trata el aula invertida, de cómo darle las herramientas a los estudiantes para poder practicar. Porque finalmente los estudiantes son la pieza central y la más importante del proceso de educación. Y también este tiempo de pandemia nos ha hecho ver y nos ha vuelto a poner en protagonismo también el rol de los profesores y la importancia de los profesores. Porque en el fondo los profesores son los expertos. Entonces, ¿cómo se aprovecha mejor el tiempo en que estos expertos entrenen mejor a sus estudiantes? Eso. Perfecto. La profesora Julia Medrano Vargas nos pregunta ¿a qué edad cree Greg que es conveniente comenzar a implementar la aula invertida? Greg, so one teacher is asking at what age it would be better to start with flipped classroom. What do you recommend? Well, I think the flipped classroom has relevance at the secondary level, probably a little more than the elementary level, because
the elementary is naturally flipped. So they help students more in the elementary level than they do at the secondary level. And so it's more of an emphasis at the secondary level because our model changes. And I think that's where, you get, students who are working more at home on their practice, and the subjects become more difficult. So parents have a harder time helping them. So it's more of a focus in the secondary level, which is grades 6 through 12 rather than elementary, because elementary naturally helps their students. And, homework it's so taxing at the elementary level. Greg dice que en general como el mejor momento sería la educación entre como de primero básico hasta sexto, como entre los 6 y los 12 años. Sobre todo porque dice que en la educación, no sé cómo se dice, educación elemental, pero en el fondo me imagino como entre jardín infantil y kinder, los profesores trabajan de una manera similar como a esta de práctica, de entrenar al estudiante. Y después, cuando ya pasan a la educación básica, el rol del profesor cambia un poco. Entonces, en esa edad es un buen momento para, decía Greg, de los 6 a los 12 años. Es como el mejor momento para implementar aula invertida. Una pregunta que tenemos acá en el público es la motivación de los estudiantes, porque hay un temor de que el estudiante va a tener que hacer mucho en su casa, ¿cierto? Y entonces, chuta es un chilenismo, para los que no me entienden en otro país. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que esto, porque al parecer lo que le estamos diciendo al estudiante es que tiene que llegar preparado, si por ahí en el chat están hablando de tareas, si son tareas o no son tareas, y en el fondo, ¿cómo motivamos al estudiante para que haga su parte en la casa y llegue preparado a la clase? Okay, so there is another question, Greg, and it is about like how to motivate our students, because in some point it could sound like you have to do like a lot of homework, but how teachers can motivate their student to participate in this kind of methodology. The homework is actually reduced because you're actually doing work with your students. And so how many problems do you have to do if you're a math teacher? Or how many problems do you have to do if you're, how many equations do you have to do for a science teacher and so forth? So some of the work is actually reduced for, actually the one thing that's a benefit of the flipped classroom is reducing teachers' workload. Reducing the amount of work for teachers because they're assessing students all the time. So that's the huge benefit of not having to take homework, work home to correct yourself. So that's a huge, as much work to take home. There is some, but not as much. The other thing is that it depends on the type of assignments that we're doing in class. So if we're doing projects or we're doing problem-based learning, if we're, teaching them how to communicate their learning and their learning scales. Those are all things that we teach you how to do. And students have become more engaged and take ownership of the learning. That's our goal. We want students to take the ownership of the learning. And so what we do is we teach you how to transition that from teacher directed to suddenly now your students are taking control of it. And they're getting more and more motivated because of it. Uh-huh. Ok, entonces la respuesta de Greg es que las tareas realmente se reducen. También hay una reducción muy importante en la cantidad de trabajo para los profesores, porque están en un constante proceso de evaluación a los estudiantes. No necesitan además enviar, también dice que depende un poco de la asignatura y de lo que estén pasando en ese momento, pero en general el profesor está mucho más al tanto y no requiere de otros espacios
de tantos otros espacios de evaluación, que normalmente consumen mucho más tiempo. Nos preguntan también por acá el porcentaje de tiempo que se destina en la clase a esta actividad de revisión, de retroalimentación del estudiante. ¿Qué porcentaje de la clase el profesor destina a retroalimentar al estudiante? Okay, Greg, so during the class, like the proper class, what would you say it is the amount of time that you will spend in this evaluating the students? Like if you can say like in a percentage. Yeah. So we use a term, we use a percentage. So we try, and our goal is to have our students spend 80% of their time where the students are working and the teachers are evaluating that work and giving feedback. And 20% of the time, this teacher is actually organizing the class, maybe giving a review to their students. So really we call it 80-20. And that means that 80% of the time students are working and the teachers are guiding on the side. And sometimes it's assessment and evaluation. And then 20% of the time, the teacher is taking control of the class, meaning they may have a mini lecture, or they may have a review or something where a teacher has to have command of presence and, have some control of the classroom and actually deliver some sort of item to them so that helps them with the process. Uh-huh. Ok, entonces la relación que explica Greg es del 80 y el 20%. El 80% del tiempo los estudiantes trabajando y el profesor de alguna manera atento a poder resolver dudas, pero como un trabajo más independiente de alguna manera. Y el 20% de la clase es donde el profesor toma control completo de la clase. Donde puede entregar algún contenido, por ejemplo, o algo así. Perfecto. La profesora Nicté Rosas Topete nos dice que implementar esta metodología implica que el profesor tiene que hacer cambios en su práctica, ¿cierto? Porque si el profesor sigue haciendo lo mismo, no va a lograr implementar este cambio de metodología. Entonces, respecto a eso, ¿cuáles serían los conocimientos que el profesor debiese tener? ¿Cómo habría qué pauta de formación debiesen cumplir los profesores que van a implementar esta metodología? O más simple, ¿qué tiene que aprender un profesor para poder hacer aula invertida? So Greg, there is a teacher who is asking like, what do a teacher needs to learn in order to be able to implement flipped classroom? A teacher all a teacher needs to do is just simply do this. They simply have to just rearrange the order of their lessons. It's as simple as that. And then once they learn how to rearrange their lessons from having students review information at home, and then they actually practice with the student in class. Then the next step is to learn some of the technologies that are, that make it more convenient. But the most important piece is learning how to use that 80-20, right? And so learning how to restructure your class so you practice with your students in class, and then have them review information outside. And it does not have to do with a lot of technology at this point. But then once you get good at that, then you start using the tools that are out there that are really fantastic. Mm-hmm. You really at first have to know 80-20, how you organize your class, what are the things that you do inside the classroom, once you have them and all that time. And so teach how to rearrange your lecture and your practice. That's the first thing. That's it. Okay, but can I ask you another question? Yeah. So, sure. For example, let's think about like a teacher who has been doing like a regular kind of class for a long period of time that doesn't even know how to rearrange, like how they can like
there are information out there that can help them to learn how to rearrange a class, a lesson, or... So what we want to do is we want to divide our class into two. What do we want students to know? And what do we want students to do? And once we divide that into two parts and we say, what's the information that we're going to cover? And then what information what are they going to actually do in class? And so that's what you have to, break down first. And then you say, okay, I want students to learn this, this way, right? And so as soon as you start thinking in parts of instead of bringing it all together, that's where the confusion starts to come in. So we keep it intentionally separate so that you don't mix it up. Okay. So you can, all right. So. Yeah, that's really useful. I will translate that. All right. Entonces, en términos de, porque volvemos un poco al origen que han tenido todas las respuestas sobre la clase, el aula invertida, es que es sobre todo una metodología en la que hay que reorganizar el orden de las clases. Entonces, todo el trabajo que debe hacer el profesor no tiene que ver tanto con las herramientas que va a ocupar para poder desarrollar la clase, el aula invertida, sino lo primero, y creo que lo dice así, como hay que mantener las cosas simples, y lo primero es reorganizar las clases. Antes de entrar en si uno lo va a hacer con tecnología, cuál tecnología, lo primero es reorganizar la manera en la que se van a hacer las clases. Y para eso, para poder hacer las cosas de una manera más simple y estar lejos de la confusión, porque claro, es un cambio de mentalidad, o sea, un aula invertida. Entonces, tenemos que pensar como profesores y dividir la clase en dos cosas. ¿Qué es lo que queremos que hagan nuestros estudiantes y qué es lo que queremos que sepan nuestros estudiantes? Una vez logremos definir eso, vamos a poder organizar y reorganizar nuestra clase de la manera más conveniente. Pero es importante como llegar a ese espacio de poder ir como hacia lo más básico de la clase y decir, ¿qué es lo que yo quiero enseñarles y qué es lo que yo quiero que ellos hagan con ese contenido? Está silenciado Moisés. Cosa de la virtualidad, ¿no? Yo creo que todos los profesores hemos pasado por esto más de una vez en todo este tiempo, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Y también nos preguntan si respecto a si se implementa esta clase que va a tener una parte presencial y una parte online. Si Greg tiene alguna idea o alguna referencia de qué porcentaje de la clase debiese ser presencial y qué porcentaje online. Ok, ¿puedes repetirlo de nuevo? Sí, pensando ya no en el rol del profesor y del estudiante, que ya nos respondió, ¿no? Sino que pensando en esto de que vamos a seguir con clases que van a ser online. ¿Qué tiempo de la clase, pensando en que una parte el estudiante la va a hacer en su casa o qué sé yo, en el fondo del 100% de esa clase, ¿cuánto debiese durar la clase online? Ok, so Greg, Yeah. this is a question like more in general, like that it has to do with the time that we are living, this pandemic scenario, in which even though in some point some students will be able to come back to the actual classroom, but there will be also some of this class will have to be online or not in person. So they were asking like, what is the, how long that should be like the class that is not in the actual classroom?
good question. I think it's okay. So, is the model 80/20 online? We'd have to, once we structure it, I think that we can see. I think that, most importantly, what we want to do is we want to practice with both groups. And so, depending on, it's hard to answer that without seeing, what the situation is. But, my view of that is this, is that no matter if you're online or matter if you're, in person, the idea behind it is to actually share information and practice with your students. So if we were here, right here, we could practice, for instance, we could practice you guys designing 80 lessons that are 80/20. And then I could answer those questions as you said, hey, is this okay? Or is this okay? Or is this okay? And that's going to be, like a good training idea, right? So, we have, teachers actually practice, whether they're live in front of me or whether they're online, they could actually practice designing lessons and then share those designs with all of us. And so that, we all have, we're all engaged in the practice of designing an 80/20 or a flip lesson. And so those are the things that, whether you're online or whether you're, how much time or, what have you, it really depends on the situation. If your students aren't getting it, then you might want to spend more time and you might have to direct more. If they're getting it, if they're really moving forward, then it's, you can have them be more independent or work with one another more. And so it really depends on your situation. But the emphasis is that we want to practice with the students and we want to give them feedback on their work while we're together. And then we can do more independent work, when we're not together. That they can do by themselves. So they can, for instance, in the 80/20 format, what we could do is we could have you design lessons and get them ready for us to present to us into the group right here. And then we could give you feedback and you could adjust those lessons as you go. Or if we were going over mastery learning, I'm going too fast, Camilla. So I'll just stop right there and then I'll let you explain. There you go. Ok. Sorry about that. Lo primero que explica Greg, su primera reacción es que es una pregunta muy interesante, porque realmente, y después hacia dónde va, es que cada grupo de estudiantes va a ser diferente. El acercamiento con cada asignatura de ese grupo va a ser diferente. Entonces, por eso es tan importante, no hay realmente una receta porque todos los estudiantes son diferentes, todas las clases, los profesores son diferentes. Entonces, tiene que ver con cómo se van acompañando en este proceso para ir entendiendo, por ejemplo, este grupo de estudiantes es muy independiente. Entonces, el profesor puede soltarlos más de alguna manera. Pero siempre el profesor tiene que ir evaluando qué tanto están entendiendo sus estudiantes. Y si no, el profesor va a tener que interactuar más con ellos. Pero sobre todo tiene que ver con ir evaluando y entender con el grupo con el que se está trabajando. No hemos terminado la respuesta. Ahora Greg tenía algo más que decir. You can continue, Greg. Okay. I think so. Hold on. Someone had made a comment about starting with why, and I think that's very important. When students know the objective or the targets in learning, and they know where they're heading, I think they're more motivated in the process. So what's the most important? Someone asked me about a motivation. I thought that was a very good question by Maria. Maria Alvarez, wherever Maria Alvarez is in our group, kudos to her. Good job. Because she made a great statement, and that is, anytime you're designing a lesson, your students should always know where you're headed. So you should have some sort of target, some sort of understanding, and explain that to them. This is why you're learning this. And it start with why, just like, in all these other, design thinking, Simon Sinek, that group, they always talk about starting with why. So people understand why, then they buy in.
then they're more passionate. Then they accept the fact that they're going through a process. Ok. Entonces, lo más importante, y hizo referencia a María Álvarez, que creo que leyó la pregunta en el chat, que ella preguntaba el por qué, y Greg dice que lo más importante es que nuestros estudiantes estén al tanto de cuáles son los objetivos, del por qué estamos entregando esa información. Eso, básicamente. Como volver a esa pregunta. Perfecto. Contarle a Greg que la discusión en el chat también está, por ejemplo, María Eugenia Álvarez nos cuenta que la Cruz Roja, cuando se acompaña en procesos de aprendizaje en comunidades vulnerables, lo primero que se hace es darle a conocer los objetivos a los estudiantes, que ellos se apropien de su proceso, y tiene mucho que ver con lo que también nos ha indicado Greg, ¿cierto? Con un proyecto conocido, no es una sorpresa lo que el estudiante va a aprender, él llega a la clase ya sabiendo de qué se va a tratar, de hecho ya investigó ese tema, por lo tanto se hace más significativo, nos dice María Eugenia. Nos comenta Leonardo Campos Rodríguez que también hay que reeducar a los estudiantes, porque también, claro, el profesor va a cambiar su método, pero el estudiante también está acostumbrado a llegar, sentarse en la sala y escuchar al señor que le tiene algo que contar, ¿no? Entonces también hay que reeducar a los estudiantes y cambiar esa metodología. Yo creo que tenemos muchísimo, Camila, para compartir con Greg. Yo creo que no nos da el tiempo hoy día, pero sí me gustaría, ya que Greg está aquí en vivo y en directo con cientos de profesores conectados por Zoom y en Facebook Live, a quienes saludamos cariñosamente, invitemos a Greg a hacer esto ya no webinar, sino que una academia, un curso donde podamos explicitar, hacer una comunidad. Vamos a colocar nosotros aquí en el chat un link de los profes compartiendo, que es una comunidad abierta, gratuita, libre, que hasta ahora estaba pensada en Chile, pero dado que tenemos ahora estudiantes de toda América Latina, vamos a invitarlos a que se sumen a esta comunidad, vamos a crear un curso aquí y vamos a contarles en unos días más, vamos a ponernos de acuerdo con Greg cómo podemos hacer esto, porque hay mucha gente que nos pregunta, bueno, pero ¿cómo lo implemento? ¿Cómo motivo al estudiante? ¿Cómo planifico mi clase? Y para eso la verdad es que necesitamos muchísimo más tiempo. Entonces, en síntesis, para que no tengas que traducirlo de todo esto a Greg y terminemos la noche, Camila, te diría que indicarle a Greg que la gente está muy entusiasmada, que hay mucho que queremos aprender, y que qué tal si organizamos una academia de aula invertida y pronto la lanzamos en toda América Latina para poder orientar a todos estos profesores que nos están pidiendo ayuda. Okay. Greg, sorry, I had a confusion with my screen. Right. So everybody's really excited, and there are loads of questions that is impossible that we can answer today. Moises was saying that, what do you think about to create like a Latin American school in which, because they have like more specific questions that we don't have time to do now, but how do you feel about like this community? Let's do it. So let's, what we can do is we can hold all kinds of sessions for everybody. So we can hold, specific sessions for different regions of the world, or we can hold sessions for, how to plan an 80-20 lesson and give you examples of that and have you work on it and then bring it back and we can answer any questions you have. So, that would be wonderful. I'm more than happy to hold as many sessions as we need to hold for everybody to understand. Perfecto. Dice que él también está muy entusiasmado y más que feliz de esta idea, en la que, bueno, se puede pensar mejor, pero quizás hacer sesiones especiales por geografía o ahí pensando mejor cómo hacerlo.
Excelente, tenemos tiempo para conversarlo, lo importante es que la idea está lanzada y les cuento entonces la buena noticia a todos los y las profesores que nos siguen ahora en Zoom, en Facebook Live. Vamos a estar publicando en nuestras redes entonces cómo esto se concreta para poder seguir avanzando y tener tiempo de que Greg nos cuente por qué esto tiene una metodología, ¿cierto? Esto requiere harto trabajo, harta preparación, entonces vamos a hacerlo en extenso y vamos a estar trabajando ahí con nuestra directora pedagógica, entonces Salomé Curillo, que va a estar a cargo de este tema, conjunto con Eduardo, Greg y todo el equipo de ESPEX, para poder presentarles entonces esta academia. Y la vamos a lanzar en los próximos días cuando ya nos pongamos un poco más de acuerdo con Greg. Greg, muchísimas gracias. Gracias por estar nuevamente aquí. Gracias. Ya. Greg, si te quieres despedir, por favor, te damos unos minutos. Greg, it's your time to say goodbye. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. I have my tree right behind me, so you can see my tree right there. So, muy bien. Merry Christmas. You know, you guys have done an excellent job. And, you know, credit goes to all the teachers and educators that are out there. You survived the first part of the pandemic. And, you know, we're gonna get this right. We're going to get this right. It's an opportunity for us to re-examine our practice and how we do it online. And so whether you're live in classroom or online, it's an example of us that allows us to rethink how we actually do it. And so it can be as simple or as complex as you want. And so we're going to start with simple and easy, and then we'll move to more complex things as we go, and you get better and better at it. Okay? So have a happy, Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. You know, and we'll, I'm sure we'll see you guys very soon. Merry Christmas to you too. And thank you for E4U, guys. You know, congratulations on a great year. Thank you so much. You know, to the staff at E4U, wonderful staff. Thank you so much. Thank you, Greg. Bueno, dijo sobrevivimos y es verdad. Dijo que lo vamos a lograr, que esta es una oportunidad para evaluar y repensar nuestro trabajo como profesores. Y que muchas felicidades y ánimo a todos los profesores, muy feliz Navidad, que seguramente nos vemos pronto. Perfecto. Miley's Little, pero aquí tengo también mi arbolito de Navidad, así que estamos todos en la misma Christmas for you, Greg. Thank you. Y bueno, estamos terminando, entonces nos queda una última actividad para todo. Lento, me dicen, lento, se me olvida. Una última actividad que nos queda es el sorteo que prometimos a todos nuestros profesores. Tenemos que hacer el sorteo, porque eso sí que hay algunas personas por ahí que se inscribieron y nos tenemos que hacer. Antes de, como eso va a ser la último, me despido, Moisés Bravo de E4U, feliz, encantado de tenerlo acá, y no puedo dejar de saludar también a nuestro equipo, Javier Lobo, nuestro gerente general, Patricio Sánchez, gerente del área comercial, Camila Lobo, que vino a ayudarnos este día con la traducción, Salomé Cubillos, que es la directora pedagógica de E4U, profesora universitaria con muchísima experiencia y trayectoria en todo esto de aulas virtuales, que está hoy día trabajando con nosotros, Elvira Rebolledo, nuestra reina encargada de informática, Mario Saavedra, profesor que anda por todo Chile ahí siempre recorriendo con establecimientos, Scarlett Bravo de nuestras redes sociales, y en fin, saludos para todo el equipo de ESPEX, y vamos entonces al sorteo de los premios. Y los premios son, les voy a comentar de inmediato, son productos E4U. El primero de ellos es una cámara web, ¿cierto? De estas para hacer clases online, así que vamos a girar la tómbola de inmediato y vamos a ver quién es el primer ganador. Ya, aquí están primero sus nombres de todos aquellos y aquellas que se inscribieron en el sorteo, ¿ya? Entonces, esto va a girar y va a aparecer el primer nombre acá. Esta es una ruleta online que se puede utilizar, ¿cierto? Para un montón de usos educativos. Bueno, en este caso lo vamos a ocupar para el sorteo. ¿Y qué se gana la primera persona, Moisés? Carolina Nahuelpan. ¿Carolina Nahuelpan? ¿Está todavía por ahí? No dijimos cuál era el primer premio. Sí, dijimos, era una cámara web, sí. Una cámara web. Carolina Nahuelpan, si está en el chat o está en... ¿O está en Facebook Live? ¿Nos confirman por interno? Sí está.
Perfecto. Carolina Huelpan, entonces, un gran saludo para ti. Te ganaste una camarita web. Te vamos a escribir con interno para tener tus datos y poder enviarlos. Vamos entonces al segundo premio. El segundo premio es una barra de sonido E4U. Así que vamos a hacer... Vamos a girarla otra vez. Vamos, barra de sonido. No, de nuevo. Carolina, una Huelpan. Mira que tiene suerte. Bueno, Carolina, te vamos a dejar con el primer premio. No le saqué. Vamos a la tómbola que gira, gira, gira. Redoble tambores hacían los colegios en esto, ¿te acuerdas? René, ¿estará por ahí todavía, René? René, ¿estás por ahí? René estaba en Zoom. Sí, estaba en Zoom. René, si estás por ahí todavía, si no, no importa, igual te vamos a ubicar, tenemos tu correo, así que te vamos a contactar de todas maneras para enviarte este premio. Súper. Y el último premio... El último premio es un tablet espectacular, 3G, con funda, como siempre son los tablets E4U, ¿no? Así que vamos a girar la tómbola. Ya, vamos. 1, 2 y 3. Suerte. Cindy Cruz. Cindy Cruz Lucero. Lucero. Que estaba por Facebook o por... ¿Alguien me confirman? Conectada, perfecto. Entonces tenemos los datos de los 3 ganadores. Felicitaciones, si están por ahí en la camarita nos hacen gestos para poder aprovechar de mostrarlo. Felicitaciones por participar, pero más que todo, gracias por venir hoy día y la invitación está hecha. Seguimos con estas actividades durante todo el 21. Se viene entonces la Academia de Aula Invertida en América Latina con Greg Grigg en persona y todo el equipo E4U para ustedes. Encantado de haber estado con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por darse el tiempo. A las personas que están de distintas partes de América y también a las personas que más tarde no ven, porque esto queda en Facebook Live y hay muchos profesores que hoy día no estaban, pero el fin de semana por ahí se dan un tiempo y aprovechan de verlo también. Entonces estos eventos tienen cientos de visualizaciones en forma posterior. Así que encantadísimo de estar con ustedes. Ese es nuestro evento. Un abrazo gigante para todo el equipo. Muchas gracias por hacer esto posible y un abrazo más grande para todos los profesores y profesores de América Latina que en este año tan difícil han demostrado que la profesión docente se lleva en el corazón, se lleva en el alma y que nada es imposible cuando uno lleva en las venas la pasión de enseñar. Así que un abrazo para ustedes y felicitaciones por todo lo que han hecho y esperemos que el próximo año la cosa ande bastante mejor y tengamos toda esta ayuda. Sin nada más que decir, no sé si alguien más por ahí quiere decir algo, levantan la manito, no veo ninguna mano arriba y entonces estamos cerrando esta transmisión de día jueves 17 de diciembre de 2020, último webinar del año E4U. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Nos vemos la próxima. Buenas tardes a todas y todos los profesores que se están conectando a esta nueva sesión del ciclo primavera. Taller, capacitación sobre las bitácoras en línea. Entonces yo aquí presiono en nueva entrada y tengo algo parecido a un Word. Ayuda que aparece ahí. Esto tiene la misma conceptualización de una presentación de diapositivas como PowerPoint. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y a través de este ya es un juego donde tengo que seleccionar imágenes. Estamos mirando la educación desde otra visión. La virtualidad nos está llegando y nos llegó, pero de un modo realmente apresurado. Vamos a pedir a todos y a todas que puedan ingresar al siguiente link que está de hecho en el chat y en Facebook. Un paseo por todo lo que involucra todo este proceso del PMI que este año estaba bastante conflictuado. Tenemos casi el 96% de alumnos vulnerables. Me aparece este panel en el cual tengo las 4 dimensiones de procesos del PMI. En nuestro canal de YouTube que se llama Aulas Virtuales E4U. Educación, que es un juego que ya está preestablecido, que no es la típica plantilla como Genially, sino que es un juego que ya está realizado y ya sabemos que tiene un objetivo. Eso no es gamificar, sino solamente es el uso de un juego serio en el aula. Si eres profesora y entretenido saber también qué está pasando en otras realidades. Muchas gracias, por supuesto, a todas y todos los profesores de distintas partes de Chile y del mundo que se conectan todos los jueves a estos talleres. Así que hacemos la fotita de rigor, haciendo un saludito ahí para la posteridad.
Excelente, excelente. Dejemos de compartir entonces esa pantalla y les pido lo mismo que hacían el video, los que estén todavía por ahí, prenden su camarita para que nos hagan un saludito para nosotros poder dejar la fotito de rigor y aprovechen de salir con Greg en la foto. Entonces pongan su visualizador en galería para que se vean muchos cuadraditos así y aprovechen de salir con Greg. Entonces después dicen que se sacaron una foto con Greg, ¿no? Y con Salomé, y con Anita y con todo el equipo de ESPE. Cariñoso saludo para ustedes, profesoras y profesores de Chile y de toda América Latina. Muchísimas gracias por venir a esta instancia. Nos vemos las próximas, porque quedan muchas, muchas y muchas. Nos vemos. ¡Chao!